Buenas tardes. Bueno, como reza el programa, mi charla va a ser en castellano y voy a hablar, cambio radical de tercio, voy a hablar sobre geoturismo como una herramienta estratégica para el desarrollo territorial y la potenciación del patrimonio geológico. Ante todo, me presento. Este trabajo ha sido realizado en el marco de la empresa Paleoimás, que es de la que soy director y uno de los 3 socios fundadores. Otro de ellos está también por aquí entre nosotros, en el público. Y es una empresa que desde el año 1999 se dedica a la puesta en valor, a la preservación y a la conservación del patrimonio paleontológico, geológico, arqueológico y el medio natural. Hemos desarrollado más de 2000 proyectos en este tiempo, de los cuales 400 han sido directamente ligados al geoturismo. ¿Pero qué es el geoturismo? Bien, el geoturismo es una forma de conocimiento y de apreciación de los paisajes modelados por los procesos geológicos, pero para que sea considerado geoturismo no solamente tiene que ser una visita, tiene que incluir interpretación. ¿Vale? El geoturismo es considerado como tal cuando además se explican y al público se le hace conocer cómo se han formado todos estos paisajes y todos estos procesos. Por eso podemos decir que es más que turismo temático, es comunicación y divulgación científica. Pero además es una potente herramienta de educación ambiental. Como digo muchas veces, cuando entras a un aula y a unos niños, con niños pequeños, y tú mencionas la palabra dinosaurio, automáticamente tienes su atención y puedes hablarle casi de cualquier cosa relacionada con la naturaleza. Y sobre todo, una de las cosas interesantes del geoturismo es que se desarrolla en el tiempo de ocio. Con lo cual, si somos capaces de despertar la chispa del interés, la chispa de la curiosidad, algo que por cierto, nos caracteriza como especie humana, pues conseguimos una conexión con el público que es ahora más que nunca muy necesaria, una conexión con la geología y con el paisaje. De esta forma podemos dirigirnos a escolares, familias, turistas tradicionales, asociaciones, grupos, etc. Pero es algo más que eso, porque el geoturismo también genera cierto impacto territorial, porque las áreas con geoturismo pueden desarrollar una industria verde relacionada, impacto sobre nuestra propia ciencia, que como hemos visto largamente durante este congreso, está necesitada de que la sociedad la comprenda mejor y la utilice, y conozca de la utilidad de la geología, y nuevas oportunidades para los organismos que están de una manera u otra relacionados con la geología. En el caso estrictamente turístico, recientemente, revisando el plan turístico de una comunidad autónoma, revisando su DAFO, de aproximadamente las 15 o 20 cuestiones que se relataban en el DAFO, el geoturismo impactaba en el 70%. ¿Vale? Porque la puesta en valor del patrimonio geológico que se puede hacer a través de señalización, rutas, museos, visitas, talleres con niños o incluso divulgación virtual. Claro, ¿dónde está el patrimonio geológico? Raramente está en las ciudades, está en el campo, está en el territorio, en las zonas rurales principalmente. Y las zonas rurales, pues sabemos que están actualmente aquejadas de lo que, aquí se conoce como la España vaciada, la España despoblada, en el cual la población está envejeciendo rápidamente, los núcleos rurales se despueblan y el turismo, el geoturismo, el turismo temático de este tipo es una buena oportunidad. O sea que es interesante introducir al geoturismo dentro de las políticas de desarrollo territorial. Y además con esto conseguimos unir a estos territorios a tendencias turísticas crecientes,
turismo cultural, de naturaleza, turismo de montaña, turismo slow, como se conoce ahora, incluso turismo climático, que tal y como está el tema del cambio climático y el calentamiento global, bueno, pues en verano muchas son las personas que buscan zonas que sean más fresquitas y en general suelen estar relacionadas con montañas, zonas fluviales, etcétera, esculpidas principalmente por la geología. Influye principalmente en otras de las características o de las cuestiones que se buscan con los nuevos planes turísticos. La desestacionalización, el buscar que el turismo no solo se concentre en temporada alta, sino que podemos conseguir flujos turísticos en temporada medias y bajas. Potenciar el turismo responsable, en el que se potencia la economía local, lo que se conoce como turismo de proximidad, e incluso proyectos geoturísticos de territorios conjuntos ayudan a fomentar la cohesión territorial y posicionarse como referencias sirve a los territorios para que se desarrolle un cierto, digamos, orgullo de territorio. Algunos casos de estudio, bueno, pues este es, lo mencionamos ayer en otra charla, el volcán de Cerro Gordo, que es una antigua cantera de explotación de puzolanas que se ha sido puesto en valor para ser visitado por el público. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes, se han colocado unas pasarelas en la antigua zona de explotación minera, por las cuales se pueden visitar los distintos puntos interesantes del volcán. Se han utilizado además audioguías y otros elementos técnicos y el resultado en solamente 10 años ha sido de 60.000 visitantes, que no son muchos, pero si tenemos en cuenta que es una población de poco más de 600 habitantes y que solo se pueden hacer visitas guiadas días determinados, tampoco está mal, ¿vale? El proyecto sigue en marcha, este vídeo lo veremos al final, y bueno, pues como veis, ahí lo que tenéis, se han desarrollado noches de San Juan dentro del volcán, conciertos, además de las visitas, como decía, programadas, y en la actualidad está proyectada una ampliación del proyecto. Esta cantera está explotada, una parte sigue siendo explotada por la cementera Holcim, que es la propietaria de la concesión minera y que ha cedido una parte de la mina al municipio para que pueda ser explotado, como digo, turísticamente. Todo esto es un poco en el marco de la resolución 088 de la Unión Internacional de la Naturaleza, de Conservación de la Naturaleza, de la que podemos hablar más adelante si deseáis, porque no es el objeto de esta charla. Esto además hace que el volcán de Cerro Gordo sea, junto a otros edificios volcánicos de la zona de Calatrava, uno de los pilares del Geoparque Volcanes de Calatrava de Ciudad Real, junto con el Carbonífero de Puerto Llano o las antiguas minas de mercurio de Almadén. Algunos otros ejemplos de geoturismo interesante, esto que veis aquí es los restos originales de Aragosaurus, que es el primer dinosaurio descrito en España y que están expuestos los originales en el Museo de Galve, una localidad conocida a nivel paleontológico por ser señera, con numerosos yacimientos de vertebrados fósiles, en el que Aragosaurus es un icono y del que su museo fue inaugurado recientemente, hace un par de años, después de 30 años de espera. Por fin tienen su museo y es donde se puede ver una de las mejores colecciones de fósiles originales de dinosaurio de España. Pero no solo eso, porque Galve además del museo, tiene un entorno en el que se han colocado diversas señalizaciones y diversas reproducciones sobre dinosaurios. Esto que veis aquí es una de las joyas de la corona, es un proyecto que entregamos hace poco más de un año y es una reproducción de 18 metros del dinosaurio saurópodo Galvesaurus herreroi, que lleva el nombre de Galve, y de José María Herrero, que es su descubridor. Como veis, es una reproducción bastante imponente, muy atractiva y que atrae a mucha gente.
Aquí tenéis algunos detalles, tanto de la construcción, aunque parezca mentira, construir una reproducción de este tipo a 3 patas es mucho más, es un desafío mucho más complejo del que os podéis imaginar. Y aquí tenéis algunos de los detalles de la piel, que bueno, francamente tengo que decir que nos han salido muy bien. Bueno, otros proyectos, no quiero extenderme mucho, como he dicho, hemos desarrollado más de 400 proyectos relacionados con geoturismo, pero bueno, el Museo de Geología del Geoparque del Hierro, el Museo del Petróleo de Ayoluengo, en Las Loras. También estamos trabajando hemos trabajado los contenidos del Museo del Flis de Zumaya, archiconocido, que es como lo veis en la foto. Trabajamos también en las rutas de dinosaurio de La Rioja y de Soria, la segunda menos conocida que la primera, pero no menos importante. Entre las dos suman cerca de 30.000 huellas de dinosaurio y otros reptiles mesozoicos. Se han desarrollado numerosos proyectos relacionados con los yacimientos. Estamos empezando a trabajar, bueno, ya hace tiempo, con nuevas tecnologías. Esto que veis aquí es el proyecto de monumentos naturales de Cuenca, en los que hemos desarrollado señalizaciones sobre la geología del nacimiento del río Cuervo, las hoces del Cabriel, etc., con una aplicación móvil que sirve para recorrer los yacimientos y que además fue premiada en Fitur hace unos años como mejor aplicación móvil de turismo cultural de naturaleza. Aquí tenéis algunos otros ejemplos. Imagino aquí llanuras costeras, muy breves, peces, moluscos, depredadores sobre reproducción, sobre audiovisuales también relacionados con la puesta en valor del patrimonio geológico. A través de las ígnitas también podemos conocer qué tamaño tenían o cómo se comportaban estos Esto animales. es un vídeo que se hizo para el Museo Paleontológico de Igea, hace millones de años, donde, como sabéis, en La se han Rioja hay fosilizado un buen registro de dinosaurios. Aquí tenéis otro. Cuando las condiciones eran favorables, distintos grupos de dinosaurios se acercaban a las llanuras deltaicas en busca de alimento, sobre todo de los peces, que estacionalmente quedaban atrapados en charcas y lagos desecados. Bueno, pues aquí tenemos... Y por último termino con el impacto profesional, el impacto sobre nuestra propia profesión. Evidentemente se ha hablado ampliamente de cuánto necesita la geología conectar con la sociedad, no me voy a extender al respecto. El geoturismo incrementa la visibilidad de la geología, porque si queremos poner a la geología en el centro tenemos que impactar directamente en la educación y en el entretenimiento. De esta forma conseguiremos mejorar un poco la percepción pública de la geología y ese reconocimiento institucional que tanto necesitamos. Además, contribuiremos al desarrollo local, al desarrollo de las zonas rurales. Si incorporamos la geología en las agendas de desarrollo rural, podremos crear iniciativas de educación tanto formal como no formal y contribuiremos a generar vocaciones tempranas. Yo creo que el geoturismo, además, para las empresas, para las administraciones, es una oportunidad porque nos aporta visibilidad y presencia, desarrollando acciones de alto impacto cultural y ambiental. Supone una innovación social que ayuda a la mejora de la reputación y, sobre todo, contribuye a las políticas de sostenibilidad. En resumen, como decía al principio del título, el geoturismo es una herramienta que ayudará a que la geología sea más visible, que contribuyamos a través de la experiencia al desarrollo y a las políticas territoriales y podremos reconfigurar la relación entre ciencia, economía y sociedad. Es una oportunidad de posicionamiento para todos los organismos relacionados con la geología. Y con este vídeo final termino para que conozcan un poco más en detalle el proyecto de Cerro Gordo.
Te hago la pregunta en castellano, porque si has dicho en castellano. Yo he estado en vuestro proyecto y soy muy fan. La pregunta es más bien técnica. Hay muchos proyectos que llevan una señalética muy chula y que esa señalética se destruye con relativamente poco tiempo. Vosotros habéis estudiado la parte científica de cómo conseguir que los carteles no se los lleve la lluvia, porque es que realmente queda muy mal cuando llegas a un sitio de estos que están, que por cierto la entrada de eso lo tenéis que arreglar, supongo que es lo que decías antes, ¿no? Que vais a, porque eso es un poco cutre, pero el hombre que está ahí es súper simpático. En cualquier caso, habéis estudiado cómo conseguir que sean indestructibles los carteles, porque eso no solo pasa en vuestras obras, es que pasa en la mayoría de los parques donde hay carteles que, claro, y luego llegas allí y dices, bueno, aquí había un mapa, esto es muy feo, ¿no? Gracias. Bueno, a ver, nosotros no lo hemos investigado porque no nos da para tanto, pero nuestros proveedores sí. Estamos ya trabajando con proveedores que nos dan garantías más grandes. Hay que decir que tenemos que tener en cuenta que hacer una señalización no es hacer la señalización y volver dentro de 15 años y pretender que, ¿vale? Las señalizaciones hay que mantenerlas, hay que limpiarlas. También está la pericia de las empresas, ahí está mi compañero, mi socio Javier, que es el especialista en esto, sobre todo entre otras cosas, pero no es lo mismo ponerla al sol que hacia la sombra, menos horas de luz, etc. Dicho esto, es verdad que hay que mantenerlo, pero hay técnicas o hay materiales que ya funcionan mejor. Nosotros estamos trabajando con un material que desconozco la nomenclatura, luego le preguntamos a él durante el café, pero que estamos dando ya garantías de 10 años. No sabemos si funciona porque se ha desarrollado hace menos de 10 años, pero los 6 años que llevamos utilizando esto, por el momento funciona. O sea que, como hay innovación en todo, hasta en la señalización, nuestros proveedores también trabajan en eso.